Segundo a los Corintios 12, 7 al 10. El apóstol Pablo hablando aquí dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, o sea, respecto a ese aguijón en su carne, dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, oiga esto, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué consiste? Lo primero que quiero responder brevemente, la debilidad de Pablo, de la que nos habla allí. Algunos, obviamente con una pésima interpretación, dicen que debilidad allí se refiere a pecado, y obviamente no. Pablo aquí menciona un aguijón en la carne. La palabra o la expresión aguijón en la carne, griego es skolops de sarx, lo que se interpreta como literalmente una forma de sufrimiento constante en su cuerpo, muy posiblemente físico, aunque hay algunos intérpretes que argumentan que era un problema emocional y otros dicen que era un problema espiritual, pero en todo caso, si era algo físico, a la larga puede afectar. Recuerden que somos tripartitos y afecta lo uno a lo otro. Cuando usted está en su cuerpo afectado, sus emociones también se ven afectadas. Y en ese orden de ideas, el texto dice que era un mensajero de Satanás que lo atormenta, que lo aflige. Ahora, no se especifica exactamente qué era este aguijón, lo que ha llevado a distintas interpretaciones históricamente, y yo soy partidario de una de ellas, y yo voy a argumentar en favor de ellas, pero se las voy a mencionar. Algunos expertos históricamente han dicho que se refería a problemas emocionales o psicológicos en Pablo. Otros decían que era referente a persecuciones o ataques espirituales que Pablo vivía constantemente. Otros decían que, o dicen que se refiere a una oposición constante de enemigos del evangelio que se habían convertido como en un aguijón para su carne. No obstante, hay una tesis que es la más reconocida históricamente, o una de las más fuertes y sólidas, y es que se refiere a una enfermedad física en Pablo. Pablo tenía, según algunos, y ahí es donde viene el debate, algunos dicen que se refería a algún tipo de malaria o epilepsia o alguna otra enfermedad. No obstante, a la luz de la Biblia podemos encontrar que es muy probable que se refiere a problemas oculares, diga, problemas en sus ojos. Voy a argumentar a favor de esta interpretación de que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad en los ojos. Una postura que ha sido sostenida no solo por este servidor, sino por muchos estudiosos y basada en indicios bíblicos muy serios, muy sólidos. Aunque el texto no dice exactamente qué era, una de las interpretaciones más apoyadas históricamente es que se trataba de una enfermedad ocular crónica, debilitante y humillante en Pablo. A continuación voy a presentar los argumentos que apoyan esta posibilidad. Número 1, Gálatas capítulo 4 del 13 al 15, el apóstol hace una referencia a enfermedad física. Él dice: vosotros, oh Gálatas, sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y noten esto, y dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Luego dice: os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Una
Expresión muy contundente donde Pablo dice que estuvo enfermo cuando predicó a los Gálatas y ellos le mostraron tanto amor que si hubieran podido le habrían dado sus propios ojos. Lo que sugiere de una manera muy fuerte su problema físico tenía que ver con la vista. Ahora quiero que vayan dándose a este mensaje en ese sentido. Un hombre tan ungido como Pablo, un hombre tan lleno de Dios como Pablo, un hombre que aún sus paños y todo eso los lanzaban sobre ciertas personas hasta poseídas, y la Biblia relata eso en el libro de los Hechos, y un hombre que se puso sobre alguien que estaba muerto y se levantó, y que hasta los demonios decían: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Pero era un hombre que tenía una enfermedad que, aunque Dios usaba sus propias manos para sanar a muchos, su enfermedad seguía allí. Pablo normalmente dictaba sus cartas, y aquí viene el segundo argumento. En Gálatas 6:11, Pablo escribe con letras grandes, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, porque Pablo tenía amanuenses o secretarios, hombres que escribían, como el famoso Tercio, que escribió una de sus epístolas, y él dice: yo Tercio que escribí la epístola. Obviamente Pablo la dictaba y él era un secretario. Pablo normalmente dictaba sus cartas. Y eso suele ocurrir con personas que tienen serios problemas en la vista. Cuando ya una persona pierde su vista o tiene problemas serios, llega un momento donde, si es un escritor, deja de ser el escritor que escribe con su propia mano, pero no para de hacerlo y escribe a través de la mano de alguien más. Pablo normalmente dictaba sus cartas, pero he aquí, él está escribiendo de su puño y letra, y las letras son grandes. Podrían indicar que tenía problemas de visión y necesitaba escribir en tamaño grande para ver lo que escribía. C. La naturaleza, o tercer aspecto, la naturaleza humillante del aguijón. El aguijón es descrito como una aflicción humillante y continua, o sea, una enfermedad visible, como un problema ocular severo habría causado. Desprecio social en su época por su apariencia, dolor y limitaciones físicas, dependencia de otros en algunos contextos, lo cual para un apóstol activo sería una situación humillante en muchos momentos. En 2 Corintios 10:10 la Biblia dice que estos de Corinto, que eran bastante rebeldes en muchos contextos, dicen: sus cartas son duras y fuertes, hablando de Pablo, pero en persona es débil y su palabra es menospreciable. Otras versiones dicen: su apariencia corporal es débil. Menospreciaban al apóstol. Esta referencia bíblica muestra cómo muchos de los corintios criticaban, no todos, pero muchos criticaban a Pablo por su persona o por su presencia. Esto cuadra perfectamente con la idea de un mal crónico que Pablo deseaba que Dios quitara. Pablo rogó 3 veces al Señor para que se lo quitara, lo cual indica una oración insistente y sincera de un hombre lleno de fe, de unción, de poder, de autoridad. Sin embargo, la respuesta de Dios fue negativa y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, ya no me ruegues más, porque no te voy a quitar esa enfermedad.